¿Qué tal? Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, donde vean a todos los seguidores de su podcast preferido de Cosmovisión, renovando vuestro entendimiento. El día de hoy tenemos y abordaremos un tema que impacta a todas las personas y a todas las familias, no solo de América Latina, sino del mundo. ¿Cómo desarrollar una cultura financiera saludable? Ese es el tema de hoy. Y para ello nos acompaña un invitado con una amplia trayectoria internacional, el doctor Andrés Panasiuk. Él es conferencista, escritor, educador, coaching, reconocido por su trabajo en el campo de la educación financiera, el liderazgo y el desarrollo integral de la familia. Durante décadas ha impartido conferencias y programas de formación en numerosos países de América Latina, Estados Unidos y Europa, ayudando a miles de personas a fortalecer sus hábitos financieros y a tomar decisiones más sabias en el manejo de sus recursos. Y es autor de diversos libros que abordan el tema de las finanzas personales, liderazgo y desarrollo familiar. Realmente, doctor Andrés Panasiuk, es un gusto poderlo tener el día de hoy aquí. Le doy entrada en este momento. Tenga muy buenos días donde nos encontramos grabando en este momento. Y gracias por esta oportunidad de ¿Qué tal? tener este espacio para nosotros aquí en el podcast de Cosmovisión, renovando vuestro entendimiento. ¿Qué Y tal? bueno, Gracias por la oportunidad de estar en el podcast. Realmente es un honor para mí el poder pasar un tiempito hablando de este tema que es una pasión en mi vida, ¿no? Ya por más de 30 años venimos educando al pueblo de habla hispana, eh, pero no solamente a la gente de habla hispana, sino también en muchos otros países del mundo, ¿no? Yo creo que tengo como trabajo como en 52 países, en los 5 continentes, ¿no? Entonces, en varios idiomas. Y la verdad es que ha sido una experiencia maravillosa para mí en mi vida, el poder viajar y darle una manito a la gente al momento de pensar en esto de la prosperidad integral o la salud financiera, ¿no? Como nosotros hablamos. exactamente. Y creo que para empezar y calentar motores, como yo digo aquí en el podcast, una primera pregunta que le harían, y creo que muchas personas le harían, cristianas como no cristianas. Cuando hablamos de cultura financiera, hay muchas personas, como insisto, que piensan únicamente que se trata de ahorrar e invertir. Pero desde su experiencia, doctor Panasiuk, ¿qué significa realmente desarrollar una cultura financiera saludable? Sí, mira, el nombre es completamente adrede, ¿no? El tema de cultura financiera. Tú sabes que yo escribí hace muchos años atrás un libro que se llama ¿Cómo llego a fin de mes?, ¿no? Ahora ya Espectacular. tenemos por acá la versión, esta es la versión actualizada del Ajá. libro, que salió el año pasado, pero que es la versión del 25 aniversario. Este, pero ese es mi primer libro y lo escribí en el año, bueno, salió al mercado en el año 2000. Me tomó como 3 años y medio el trabajo de investigación para averiguar bien dónde estaba la cosa al momento de manejar exitosamente el dinero en la casa o en la empresa, por ejemplo, ¿no? Pero en ese tiempo era primordialmente en la casa, a nivel personal, familiar. Y como yo no vengo del mundo de las finanzas, ¿no? Yo fui a Estados Unidos a estudiar comunicación social, radio y televisión. En eso me metí, ¿no? Y yo trabajé para una emisora de radio, fui el gerente de una emisora de radio en Chicago. Y entonces y yo era muy feliz haciendo eso. Entonces, cuando me pidieron la casa publicadora que yo escribiese un libro sobre finanzas personales, yo les dije que no, ¿no? Que me tenían que dar tiempo. Y estos ingratos me siguieron por 3 años seguidos. Todos los años me llamaban. Me decía, Andrés, y ya, ahora puedes escribir. Y lo que pasó fue que yo realmente quería encontrar de verdad, de verdad, de verdad, de verdad.
dónde estaba la cosa, ¿no? ¿Dónde estaba la cosa? No quería solamente repetir como un loro las cosas que escuchaba de otra gente, sino que quería averiguar. Entonces hice un trabajo de investigación bastante profundo para escribir el libro de cómo llegó a fin de mes. Eventualmente el libro ganó el premio al mejor libro en español del continente latinoamericano, ¿no? Del mundo habla hispana, en una feria en Estados Unidos, en Miami. Y yo creo que fue justamente, ganamos ese premio porque cuando salimos al mercado con ese libro, salimos con unas ideas loquísimas, ¿no? Unas ideas que fueron revolucionarias. Eh, y una de esas ideas, ¿no? Con las que yo comienzo el libro, yo hablo de tres ideas fundamentales, ¿no? Pero una es que cuando hablamos del dinero, del manejo del dinero en la casa o de mi vida personal, el ser precede al hacer, ¿no? Yo me di cuenta, ¿no? Que el secreto para el manejo exitoso del dinero está en quién soy yo, está en un cambio interior, se encuentra en una serie de decisiones que yo tomo para cambiar mi vida, porque quién soy yo determina cómo yo pienso y cómo yo pienso determina cómo yo tomo decisiones. Y las decisiones que yo tomo me llevan por el camino del éxito o por el camino del fracaso. Entonces, quién soy yo está muy conectado con el camino que tomo en la vida. Y la vida es una serie de decisiones. Y las decisiones que nosotros tomamos son las que nos llevan por el buen camino o nos dan dolores de cabeza, ¿no? Cuando el doctor Larry Burkett nos encontró, a mi esposa y a mí, en la ciudad de Chicago, dos pollitos mojados recién salidos del cascarón, ¿no? Recién casadito, 3 años de casado. Nosotros teníamos $65.000 de deudas después de 3 años de casado, ¿no? Ahora esos $65.000 para el dinero de ahora son como 100.000, ciento y pico mil dólares, ¿no? Una locura. Para dos chicos que ganaban salarios mínimos, ¿no? Mínimos. Entonces, en esa época yo estaba estudiando todavía, mi esposa tenía un trabajo de tiempo parcial. Fueron tiempos muy difíciles para nosotros, ¿no? Pero yo me di cuenta que, eh, que el camino que uno toma, las decisiones que uno toma en la vida, compro este auto, no lo compro, ¿no? Hago esta inversión, no la hago. Me meto en este negocio que no puede fallar y 3 años después falla miserablemente o no me meto, ¿no? Entonces nosotros nos metimos en una serie de cosas. Tú no te metes en $65.000 de deudas o en $100.000 de deudas porque eres el santo de la espada, ¿no? Acá en esta casa ninguno es santito, mijo. Acá nosotros tenemos problemas. Nada más que ahora tenemos los problemas bajo control, ¿no? Y hemos decidido cambiar nuestra forma de ser para que eso se manifieste en nuestro hacer. Yo creo que los jóvenes que están enseñando educación financiera, los chicos que han comenzado, gente más joven que ha comenzado después del año 2008 a hacer educación financiera, a veces nomás repiten cosas, ¿no? Que escuchan por allá, que aprenden por otro lado, pero no las piensan, ¿no? En mi caso, yo soy un generador de contenidos. Ahora, este año estamos saliendo con un nuevo libro que se va a llamar El secreto del dinero. Ese es el libro número 17. Wow. Tengo como medio millón de palabras escritos en el tema de finanzas personales, ¿no? Entonces, uno se va dando cuenta, cuando uno la piensa bien, que en el fondo, en el fondo, en el fondo, lo que hace la diferencia no es que yo sepa un montón de tips y tricks, un montón de secretitos del manejo del dinero.
eso no hace la diferencia. Lo que hace realmente la diferencia es un cambio de cultura, un cambio de la forma en la que yo soy, cambiar nuestra forma de pensar para cambiar nuestra manera de vivir. ¿Entiendes? Entonces tenemos que pensar diferente para vivir distinto. Entonces muchos de los dramas económicos que tenemos está conectado con quién yo soy. Por eso es que la primera parte, normalmente en mis libros, tú vas a tener dos partes del libro, ¿no? Una parte, a veces es capítulo por capítulo, a veces es en todo el libro, pero tú siempre te vas a encontrar con dos cosas. Por un lado, el ser del dinero. Y por otro lado, cómo este ser del dinero se manifiesta en el hacer. ¿Ves? Yo te puedo enseñar cómo hacer un plan de control de gastos. Y tú vas a saber lo importante que es tener un presupuesto y cómo se arma. Pero si tú no decides hoy ser ordenado y abrazar el orden en tu vida, tú nunca vas a tener un plan de control de gastos. Tú vas a saber cómo se hace un plan de control de gastos. Y tú vas a entender que controlar el dinero es importante, pero hasta que no decides en tu corazón de que vas a ser ordenado, de que en casa nosotros vamos a traer orden, porque somos un desastre, no sabemos cuánto dinero entra, por dónde sale, a dónde sale. Entonces, no, vamos a traer un poco, vamos a traer orden, control. Cuando tú decides traer orden a tu vida económica, esa decisión luego se manifiesta en un plan. ¿Entiendes? Entonces, Sí. no al revés, no es cambia tus hábitos para cambiar como persona, es cambia como persona para establecer buenos hábitos. ¿Se entiende la Sí, diferencia? sí se Sí. entiende. La gente que no entiende cómo funciona, pero nosotros pasamos muchos, mira, nosotros somos responsables, el equipo, no yo solito, ¿no? Sino el equipo con el que yo he trabajado a través de los años, somos responsables de enseñar educación financiera a más de 60 millones de personas alrededor del mundo. Lo hacemos por 30 años. Tengo como 4 millones de kilómetros, quizás un poquito más recorrido. Entonces, no te digo esto porque se me ocurrió antes de ayer. Te lo digo porque la hemos pensado, y la hemos pensado muy bien, y hemos analizado cómo es que la gente se comporta. Entonces, ¿qué pasa? Si tú tratas de establecer, por ejemplo, el ahorro y no decides ser paciente, tú nunca vas a ahorrar. Tú vas a saber que el ahorro es importante, vas a saber cómo el ahorro funciona, cómo la inversión se va a multiplicar en el futuro, pero no vas a ahorrar porque no eres paciente. Se necesita ser paciente para practicar la gratificación diferida en vez de gratificación instantánea. ¿Entiendes? La gran mayoría de la gente vive con gratificación instantánea. Exactamente. Pero para poder ahorrar, tú necesitas tener gratificación diferida. Decir no a algo el día de hoy para poder decir sí a algo mejor mañana. Pero si yo no pienso de esa manera, porque no soy paciente, entonces nunca voy a ahorrar y nunca voy a invertir. Por eso lo de cultura financiera, porque nosotros pensamos de que para que nos vaya bien en el mundo económico debemos cambiar de cultura. Y tiene mucho que ver con el tema del nombre de tu programa, ¿no? Sí, Hacer cambios de paradigma y cambiar sí, nuestra cosmovisión. así es. Y desarrollar una cultura financiera saludable. Ya me contestó Bueno. todo, pues, doctor Andrés. Miren, em, amo estos temas. Yo lo he vivido, estudié economía
Y bueno, y a veces los economistas somos una contradicción, pero he aprendido. Y, y yo quisiera preguntarle a Hábitos, más que todo a veces con nuestra cultura, ¿no? Nuestra cultura de acá, de Hispanoamérica, América Latina. Sí, ¿Qué papel desempeña en la formación de la cultura financiera, ojo, y esta es la palabra que hace todo, saludable? sí, ¿Y qué errores observa usted, su equipo, con mayor frecuencia en los hogares de Hispanoamérica, de América sí. Latina? Sí, estuve en el sur de California justamente haciendo una ponencia en una universidad, este, que me pidieron que hablara justo de eso hace un par de años atrás, ¿no? Wow. Cuáles son las fuentes de estrés financiero más importantes en la familia latinoamericana o los latinos aquí en Estados Unidos? Aquí y afuera es lo mismo. Mira, dos cosas. En primer lugar, el tema de la salud financiera. Te vas a dar cuenta de que yo hablo sobre sanidad financiera, sobre salud financiera y hablo sobre prosperidad integral, por ejemplo, ¿no? Y eso porque yo creo que uno yo creo que hemos tenido el énfasis equivocado en la vida. El estar bien, que es lo que el bienestar significa, ¿no? Bienestar significa estar bien, tiene que ser concebido de una manera integral, no solamente de una manera materialista. Desde los años 70 para acá, se nos ha definido en la publicidad, en los medios de comunicación, en los libros, en los pensadores, los gurús financieros, ¿no? Que andan dando vuelta por ahí, nos han definido prosperidad, bienestar en términos materiales y positivos. Y no es que la prosperidad o el bienestar no venga acompañado de cosas materiales. Por supuesto que sí. Pero el bienestar o la prosperidad integral tiene que ver con cosas que van más allá de las cosas materiales. No es solo cosas materiales. Si yo quiero vivir, es el segundo descubrimiento que yo hice cuando escribí Cómo llego a fin de mes. La prosperidad no solamente se trata de tener una buena cuenta de banco, un plan de retiro, inversiones, un dinero que heredado, propiedades que heredar a nuestros hijos. No, no es solamente o que me vaya bien en los negocios o ese tipo de cosas, ¿no? Sí, me tiene que ir bien en los negocios y me tiene que ir bien en mis planes y tiene que irme bien en la finanza y todo eso, pero también me tiene que ir bien en mi relación de pareja. También me tiene que ir bien en mi relación con los chicos. También me tiene que ir bien en mi vida interior. Y si uno es una persona religiosa, como lo somos nosotros en casa, ¿no? Somos gente espiritual. Yo pienso que para mí prosperidad tiene que ver también con tener una próspera, una muy buena relación con Dios, con mi creador, ¿no? Entonces, dejar un legado para la humanidad, em, ser de impacto en la vida de otros, ayudar a los demás. Entonces, por eso es que hablamos de salud financiera, por el concepto de salud o finanzas saludables es un concepto mucho más integral en la vida. Y esto es muy importante. Porque ¿te acuerdas ese libro que escribió Stephen Covey se llama Los 7 hábitos de la gente altamente efectiva? Sí, Eh,
Stephen Covey dice, ¿no? De que muchas veces llegamos al tope de la escalera del éxito para darnos cuenta que la escalera está apoyada en la pared equivocada. ¿Entendés? ¿Ah? Entonces, ¿qué pasa? Trabajás como burro durante toda tu vida para acumular recursos económicos y cuando llegás al tope te das cuenta que arruinaste tu relación de pareja, tenés unos dramas terribles con tus hijos, no te estás llevando bien con tus, no tienes amigos, no tienes, te llevas mal con tu familia, tienes una pobre vida interior, ¿no? Eres un pobre tipo. Lo único que tienes es dinero, ¿entiendes? Entonces, y eso me pasa mucho a mí, porque cuando yo crecí en un barrio pobre en las afueras de la ciudad de Buenos Aires, y en el oeste, ¿no? Camino al aeropuerto de Ezeiza, para los que conocen de la geografía de Buenos Aires, ¿no? Algunos quizás haya visitado mi ciudad. Al oeste de la ciudad. No son los barrios más ricos de la ciudad, ¿no? Pero cuando me vine aquí a Estados Unidos, ahora que soy el doctor Andrés Panaciuk, conferencista internacional, ¿no? Autor bestseller y todas esas cosas, ahora como que se le pegan la gente de dinero, ¿no? Entonces, yo me he dado cuenta, con el correr de los años, que, que la felicidad no pasa por cuánto dinero yo tengo, cuántos bienes materiales tengo. El dinero y los bienes materiales son divertidos, pero uno nunca debería confundir diversión con felicidad. Wow. ¿Entiendes? Diversión es una cosa, felicidad es otra completamente diferente. Felicidad es un estado del alma, es un lugar donde yo vivo, donde me siento satisfecho en lo profundo de mi corazón. ¿Mm? Y eso, esa alegría interna, esa felicidad interior en el corazón, no tiene nada que ver con la cantidad de dinero que nosotros tenemos. ¿Ves? Hablando de cuestiones religiosas, ¿no? Jesús nuestro Señor dijo, la vida del hombre no consiste en la abundancia de bienes que posee. Y eso lo dijo hace 2000 años atrás. Y yo creo que la pegó en el blanco, ¿no? O sea, esa es la cosa. Esa es la cosa. Yo a veces hablo, ¿no? Para empresarios americanos acá en Estados Unidos y que tienen mucho, mucho dinero, ¿no? Gente con mucho dinero. Entonces yo a veces le digo a ellos, miren, ustedes, los ricos, tienen una gran ventaja sobre los pobres. Me miran así como diciendo, a ver qué es lo que va a decir, ¿no? Y luego yo le digo, ustedes ya se han dado cuenta que el dinero no hace a la felicidad. Y tú tendrías que estar conmigo parado en la plataforma para ver cómo esos ricachones todos hacen así, ¿no? Wow. Sí, sí, sí. Porque eso es algo que los pobres no sabemos todavía. Pero cuando tú acumulas recursos económicos, abundancia de recursos económicos, ahí te das cuenta de esta gran verdad, de que la vida de los seres humanos no consiste en la abundancia de bienes que posee. Entonces, por eso es que nosotros cuando hablamos hablamos de prosperidad integral y tratamos de ayudarle a la gente a salirse de las deudas para no tener estrés financiero, ¿no? Vivir sin estrés financiero, vivir en libertad. Vivir en libertad significa no ser esclavo de nada ni de nadie. Entonces, no soy esclavo ni de mis acreedores, pero tampoco soy esclavo del negocio, no soy esclavo de mi auto, no soy esclavo de mi casa, no soy esclavo de mis planes,
No soy un esclavo, yo no soy esclavo de nada. Vivo libre, vivo en libertad, ¿no? Eh, Vivir en libertad, vivir una vida tranquila, vivir en paz, gozar de paz interior, ¿no? En la que yo puedo dormir toda la noche sin problemas y no ando pensando todos los dramas que tengo y cómo lo voy a resolver. Entonces, eso de la prosperidad integral y la sanidad financiera es muy importante. El concepto de que sanidad financiera no es una cantidad de dinero que yo tengo en el banco o una cantidad de bienes que yo he acumulado. Sanidad financiera es un estado del alma, es un lugar donde yo vivo y yo vivo de una manera determinada que me da una muy buena experiencia de vida. ¿Eh? Ahora, me estabas hablando de la cultura, ¿no? De los, Sí. la, la- ¿Qué es lo que nos trae dramas económicos? Eh, sí, y ¿sabes qué? Es muy diferente. Por ejemplo, la gente de Alemania ¿Ya? se mete en dramas económicos de una manera muy diferente que la gente de Latinoamérica, o la gente de Singapur, o los japoneses, o los norteamericanos. Cada uno de nosotros nos metemos en dramas por razones diferentes. Los latinoamericanos, nosotros nos metemos en problemas económicos por varias razones. Una ya la hablamos, ¿no? El tema de la Ujú. falta de orden. Somos desordenados por naturaleza. Tenemos una naturaleza caótica, ¿no? Sí. Entonces tendemos al caos, tendemos al desorden, tendemos al si tengo gasto y si no tengo me aguanto, ¿no? Entonces, ese desorden a veces me trae problemas económicos porque, por ejemplo, no me lleva a planear para el futuro, no me lleva a estar en control del dinero, el dinero me domina a mí. Mira, el dinero es un muy buen siervo, pero un muy mal amo. Entonces, el dinero es bueno siempre y cuando sea tu siervo, pero no dejes que tu dinero sea tu amo. Entonces, el tema del orden. La otra es el tema de la paciencia. Como históricamente nuestros países, la economía de nuestros países ha sido caótica, nosotros hemos aprendido a vivir el hoy. Hoy tengo, hoy gasto, ¿no? Vivo el hoy. Vivo el hoy buscando la gratificación instantánea, especialmente en estas épocas, ¿no? Ahora que tenemos redes sociales y eso se ha multiplicado. Pero esa falta de orden en la economía nacional nos lleva a tener un enfoque en el hoy, en vez de tener un enfoque en el futuro. Ahora, tú estás en Guayaquil, en el Ecuador. Ecuador tiene una economía bastante estable porque su, su economía está pegada al dólar y el Somos dólar tiene una dolarizados, inflación exacto. baja. Sí, es muy diferente del peso argentino, por ejemplo, ¿no? En el que nosotros hemos tenido altos niveles de inflación desde los años 60 por ahí, ¿no? 60 70. Entonces, tú tienes un par de generaciones que han crecido en mi país pensando siempre en recibo mi cheque, recibo mi pago y me lo gasto todo, porque al fin de mes vale mucho menos que lo que vale el día de hoy, mi salario. Entonces, hay una tendencia a una falta de paciencia. Queremos las cosas y las queremos ahorita, las queremos ya, ¿no? Entonces, hay que cambiar eso. Hay que ser pacientes, hay que ser previsores, hay que ser ordenados, hay que ser productivos. Los latinoamericanos en general trabajamos mucho y producimos poco. Trabajamos mucho porque tenemos la cantidad de horas más largas, horas laborales semanales más largas del mundo.
Y sin embargo, yo tengo unos gráficos del Banco Mundial y no te lo voy a mostrar ahora, ¿no? Porque habría que buscarlo. Pero en mis seminarios con empresarios muchas veces yo les muestro cómo es que cada país en el mundo, de los países más ricos, cuál es la cantidad de horas laborales a la semana o al año que tienen y cuánto es su productividad por trabajador. Y si le das una mirada a ese gráfico, te vas a dar cuenta de que los alemanes son unos vagos, no trabajan casi nada, trabajan muy pocas horas a la semana, son de los que menos cantidad de horas trabajan a la semana. Y sin embargo, tienen un nivel de productividad, el trabajador alemán, que es uno de los más altos del mundo. Entonces tú dices, ah, pues sí, ¿no? Uno mira a Suiza, por ejemplo, ¿no? Lo mismo, poca cantidad de horas de trabajo a la semana, altísimos niveles de productividad. Entonces, si tú quieres que te vaya bien en la vida, vas a tener que cambiar ese paradigma que tú tienes, que has visto de tus padres y de tus abuelos, pensando de que, no los tuyos, ¿no? En general estoy Sí, hablando. sí. Sí, hay que cambiar el paradigma para dejar de pensar que el trabajo es una maldición y entender que el trabajo en realidad es una bendición, es algo bueno que me pasa en la vida y algo que yo debo amar. Las culturas que prosperan son culturas que aman el trabajo y son altamente productivas. No solamente se pasan un montón de horas en la oficina o en la fábrica, No. son gente que son altamente productivos. Entonces, tenemos que ser, tenemos que ser productivos, tenemos que este, eh, ser inteligentes en el traspaso de la herencia. Los países que prosperan tienen como característica que las familias pasan exitosamente la herencia a la siguiente generación. Entonces, el capital, la riqueza familiar, se va acumulando de generación en generación en generación, ¿no? El abuelito del abuelito de mi esposa peleó en la guerra de la independencia. Y el otro de los abuelos por allá peleó en la guerra de la secesión. Wow. Entonces, esa gente ha estado pasando riqueza de generación en generación, en generación, en generación. La riqueza acumulada de mis dos abuelitos se perdieron. Las dos herencias de los dos abuelos se perdió porque no hubo una manera inteligente de pasar la herencia a la siguiente generación. Entonces, si nosotros queremos estar mejor nosotros y que nuestros, yo tengo un libro por ahí que se llama Hijos que prosperan, ¿no? Queremos que nuestros hijos prosperen, estén en una mejor situación que nosotros, vamos a necesitar eh, pasar la herencia de una manera inteligente. Entonces, es como el nombre de tu programa, ¿no? Uno tiene que abrazar una cosmovisión diferente de la vida, una Sí. forma diferente de ver la vida. Y eso te lleva a tomar buenas decisiones que te lleva por el camino de la prosperidad integral. Yo no te estoy asegurando de que te vas a volver millonario. Lo que te estoy asegurando es que vas a tener una buena vida, de que vas a disfrutar de bienestar, de estar bien. Y en el fondo, en el fondo, en el fondo, Fausto, el último día de tu vida, lo más importante no va a ser cuánta plata tienes en el banco o cuántas casas has comprado o qué tipo de carro tú manejas.
El último día de tu vida, lo más importante va a ser si tú has amado, si te han amado, quién está alrededor tuyo ese último día para despedirte. Wow. Hay gente que tiene millones y millones y millones de dólares y el último día de su vida se la pasan solos, muriendo solos, cuidados, muy bien cuidados, por enfermeros y enfermeras muy calificados y todo lo demás, pero no viene nadie a verlos, ¿entiendes? Entonces, uno tiene que entender que esa es otra, volviendo y ya para concluir, ¿no? Volviendo al libro de los 7 hábitos de Stephen Covey, el cuarto hábito, creo que es el cuarto, si mal no recuerdo, dice que uno tiene que empezar con el final en mente. Entonces tú tienes que, ¿por qué te estoy explicando estas cosas del bienestar y de la prosperidad integral? Porque ese es el producto final. Y si tú sabes cuál es el producto final y tú sabes dónde estás ahora, tú puedes construir un camino hacia ahí y puedes tomar las decisiones difíciles que se tienen que tomar para poder estar en ese lugar. ¿Entiendes? Wow. Sí, sí. Entonces, si yo tengo que construir este lapicero y no tengo nada, si yo sé cómo el producto final se tiene que ver, yo puedo llegar de aquí a allá. Pero si yo no sé cuál es mi meta en la vida, cuál es mi meta, a ver, en el mundo de la economía familiar, ¿cuál es tu meta? Si tú no tienes una idea clara de cómo se tiene que ver el producto final, entonces no sabes qué camino vas a tomar. Y en una de esas terminan en cualquier lado, ¿no? Entonces, por eso es que estamos insistiendo en esto de que el producto final es la prosperidad integral, es la salud financiera, es el bienestar, es el que te vaya bien en tu vida financiera, pero que también te vaya bien en todas las áreas, todo el resto de las áreas de la vida. ¿Qué Gracias, tal? doctor Panasiu, por sus palabras. Y me hace meditar, ¿no? Cuando usted dice que yo vengo de un contexto no cristiano, eh, eh, de, un poco de la religión tradicional, el catolicismo, pero yo no vengo de eso, yo vengo del materialismo naturalista, marxismo y todo eso. Esas ideas me inculcó mis padres, o no directamente, sino todos esos textos que había en mi hogar y yo los leí, y algo me influyeron. Pero bueno, el Señor nos dio una libertad espiritual, conocí en su momento el Señor, mi papá también vino, mi mamá, y creo que me di cuenta que esta libertad espiritual tiene mucha relación con la libertad financiera y vienen como taras, ¿no? Nos programan como con el error y quitarnos ese virus de ese error es complejo un poco, ¿no? No saber ahorrar, despilfarrar el dinero, no saber utilizarlo de manera eficaz, eficiente. Sí, Y usted mencionaba algo sobre el valor del trabajo. Ahora yo me congrego de ese, del otro lado, yo me congrego en una iglesia súper conservadora, ando con corbatita cuando yo era un desastre. Y canto coros, es súper, es sí, una iglesia bautista de corte sí, fundamental. Pero sí, hay un libro donde habla sobre el valor del trabajo o el trabajo desde la visión reformada, ¿no? Cómo el sí, trabajo es un valor tan preponderante para desarrollar las naciones. Y usted mencionaba, ¿no? Que a veces la gente se levanta el lunes y dice, hay que trabajar. Hay hasta música donde el trabajo es puesto como carga, un merengue, creo que sí, es una salsa donde el trabajo es puesto como lo peor sí, y no como una bendición. sí, Y eso de manera sí, indirecta nos bombardea. sí. Sí, mira, y no solamente en la tradición reformada o protestante, uno lo ve, uno lo ve también en la tradición católica, en los escritos, por ejemplo, de San Francisco de Asís. Lo que Sí, pasa es que
con los años, la gente o como que se olvidó, o como que lo dejaron de costado, o que abrazaron nuevas ideas en nuestra religión tradicional, ¿no? De Latinoamérica. Y entonces como que se les perdió eso y fue reemplazado por la idea de, no, pues sí, ¿no? Si Adán no se hubiese comido la manzana, entonces no tendríamos que trabajar, ¿no? Pero la culpa la tiene Adán, que se comió la manzana y entonces tengo que trabajar, Es ¿no? verdad, así Cuando en dice. realidad uno claramente ve en los escritos del Antiguo Testamento, uno ve que el trabajo comenzó antes de la caída, ¿no? Ya Dios le dio a Adán el trabajo. Mira, le vas a poner nombre a todos los animales. ¿Ok? Acá yo te voy a traer los animales y a cada uno tú le vas a poner, le vamos a poner carpincho. Ah, carpincho, ok. Y le vamos a poner caballo, caballo, ok. Y, y era un montón de trabajo, ¿no? Eso de Sí, andar poniéndole nombre a todos los animales. Y luego cuando Dios lo pone a vivir, los pone en un huerto, ¿no? El huerto del Edén. No era solamente un jardín donde había flores, porque uno a veces piensa el jardín del Edén, uno piensa, ¿no? Los jardines colgantes del rey Salomón, una cosa por el estilo. No, 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 era un huerto, la palabra original era un huerto. Y todavía había que trabajar la tierra, ¿no? Para hacer crecer la comida que ellos después iban a comer. Entonces, es una estupidez eso de pensar de que el trabajo es una maldición. Pero como que se nos ha metido, tanto a los católicos como a los protestantes también, se nos ha metido por algún lado esta sí, idea de que el trabajo es una maldición. sí, Y sí. no lo es. ¿Y cómo, y Y cómo, en realidad Jesús decía, ujú, ¿no? Mi papá trabaja y yo trabajo, ¿no? Hasta el día de hoy. ¿No? El creador trabaja y yo trabajo también, mi hijo. así es. Y entonces nosotros tenemos que eh, reflejar el carácter de nuestro Padre que está en el cielo, ¿no? Doctor Panasiu, voy a hacer un par de preguntas más como para ir ya después cerrando el podcast. Eh, y relacionando todos estos temas que, como estamos viendo, ¿no? De esta prosperidad integral que usted llama, que está muy relacionada con la cultura, es decir, que nuestra cultura impacta también nuestra manera como vemos el mundo, por eso se llama Exacto, cosmovisión, ¿no? Esa es la exacto, cosmovisión. exacto. Entonces, ¿será que tal vez en la actualidad, en el sistema tanto público como privado, realmente no se están preparando a los jóvenes para administrar correctamente el dinero? ¿Y cómo Exacto. podría las familias poder contrarrestar esto? ¿O qué Sí, debería enseñarse en las escuelas? Yo sí, le doy un ejemplo, por ejemplo, y perdone que no es que quiero dar la respuesta, pero lo he visto. Y mi esposa ha tomado esa decisión de que mi hija aprenda a ahorrar, pero a partir de un acto. No es que hay que te portaste bien, no. A partir de un trabajo. Tiene que hacer sí, actividades dentro del hogar para sí, poderse ganar un valor. sí, exacto. ¿A qué debe recurrir las familias o la educación para poder generar Sí, esto? sí, yo tengo un par de libros, tengo 3 libros en realidad escritos para nuestros chicos. Para los chicos de 6 a 14 años tengo un libro que se llama Hijos que Prosperan. Para los chicos de 14 a 18 tengo un libro que se llama Finanzas Inteligentes para una nueva generación. Y hay uno que se llama El secreto de manejar el dinero o una cosa por el estilo. Y no me acuerdo exactamente el nombre. Y el último es Una esperanza y un futuro, para chicos de 18 a 25. Entonces, nosotros hicimos un extenso estudio sobre este tema porque recibimos un donativo en nuestra ONG de $250.000 para estudiar justamente la pobreza en el mundo y la generación emergente. ¿Qué le enseñamos a la generación emergente, no? Entonces, bueno, por eso escribí 3 libros
y en 2 minutos que nos quedan de podcast va a ser muy difícil Sí. contarte todo lo que le tenemos que enseñar a nuestros hijos, por eso tengo los libros, pero y seguro que la gente los puede conseguir en línea en algún lado, no los tienen que comprar. En realidad yo no se los puedo mandar si fuese afuera de Estados Unidos, ¿no? Pero los puede conseguir en línea y los va a orientar. Te voy a decir algo que yo descubrí leyendo un libro que se llama El sueño panamericano de Lawrence Harrison. Él tiene un par de muy, muy buenos libros. Uno se llama El sueño panamericano, el otro se llama La cultura importa. Y de Harrison yo aprendí, y estoy muy de acuerdo con esto, cuanto más viajo, más me doy cuenta que esto es una gran verdad, que en el mundo existen culturas que abrazan la prosperidad y culturas que resisten la prosperidad. Entonces tú tienes cosmovisión que abraza una vida de prosperidad integral, ¿no? Tú miras países como Alemania, Dinamarca, Holanda, Suecia, Suiza, Finlandia, ¿no? En el norte de Europa Noruega. piensan, Noruega, piensan, Inglaterra, ¿no? La Gran Bretaña, ven la vida de una manera muy diferente de cómo la ve España o Italia o Grecia, ¿no? Entonces uno mira esos países, uno mira Francia y lo comparas con Alemania y tú te das cuenta que son dos mundos completamente distintos, ¿no? Y dos niveles de prosperidad muy diferentes. Entonces, existe una serie de ideas y conceptos, una forma de ver la vida, una cosmovisión que te va a llevar por el camino apropiado. Y eso es un poco lo que hemos tratado de hablar el día de hoy. ¿Cuál debe ser nuestra cosmovisión en el tema del dinero? Debemos amar el trabajo, debemos ser ordenados, debemos trabajar duro y con excelencia, debemos ser pacientes, debemos ser honestos, debemos ser íntegros, porque la integridad paga muy, pero muy bien a largo plazo. Debemos ser previsores, debemos ser pacientes abrazando la gratificación diferida. ¿Ves? Entonces, esa es la manera de ver la vida, una manera de ver la vida que te va a llevar por el buen camino. Debemos ser libres. Yo debo aprender ciertas reglas, como el principio del compromiso garantizado o la presunción del futuro, que si yo las aprendo y las practico, me van a mantener libre y no me van y voy a evitar meterme en problemas financieros. Cuando yo no sé esas reglas, entonces me meto en dramas económicos. Entonces, por eso, todo comienza con cómo yo veo la vida y cuál es mi cosmovisión. Yo estaba Listo. enseñando esto en la universidad más grande de Guatemala, se llama San Carlos de Guatemala. Wow. Son como 250.000 alumnos allí. Y lo estaba enseñando a un grupo de profesores, ¿no? Que estábamos capacitando para hacer, eh, para hacer una capacitación de 13.000 colaboradores de la universidad en el tema este de educación financiera, ¿no? Entonces, estábamos con 54 profes, ¿no? Todos maestrías y doctorados, ¿no? Ahí había, Dios mío, gente que tenía más doctorados que yo, pare de zapatos. Este, entonces estábamos hablando de esto, ¿no? De la cultura. Entonces ellos me decían, Andrés, entonces tú estás en contra de la cultura de nuestros pueblos originarios o no respetas la cultura de nuestros pueblos originarios. Y yo digo, no, no es así, me están malinterpretando. Nosotros debemos respetar la cultura de todo el mundo, valorarla
¿no? Yo tengo una familia multicultural. Yo soy el hijo de una familia ucraniana que creció en una iglesia de habla rusa, en un barrio italiano, en un país latino, casado con una gringa que creció en el África. ¿Entiendes? Entonces, nosotros valoramos la cultura y tratamos de entenderla. Lo que pasa es que en la cultura hay ciertas cosas que nos van a apoyar en este camino, este sendero hacia la prosperidad integral, y hay cosas que nos van a patear en contra. Entonces, desde el punto de vista de la prosperidad integral, yo te voy a decir las cosas que te van a patear en contra, ¿no? Si yo creo que la tierra está viva y como está viva, no la debo cortar, entonces mis cultivos van a ser mucho más pobres que los cultivos de una cultura donde la gente no tiene ningún problema y pasa el arado por la tierra y da vuelta a la tierra y planta sus plantitas en una tierra donde se ara, ¿no? Acá yo no aro porque no corto la tierra, porque creo que la tierra está viva y no la debo cortar. Y acá yo no creo eso. Yo creo que la tierra es la tierra y para que me funcione mejor y crezca mejor mis plantitas, paso el arado. Ninguna de las dos culturas es mejor o peor, buena o mala. Es que esta cosmovisión me lleva a tener una pobre productividad y a vivir hambriento. Y esta cosmovisión me lleva a tener altos niveles de productividad y satisface las necesidades de mi familia y también las de mis vecinos. Me lleva a poder vender la producción porque tengo una sobreproducción y la puedo vender y crear riqueza. Entonces, por eso es que la cosmovisión es tan importante, porque tiene que ver con el camino que yo tomo en la vida y cómo es que yo tomo las decisiones. Wow. ¿Entiendes? Y Sí, esas decisiones me van a llevar por un camino mejor o por un camino peor. Por eso es muy importante abrazar una cosmovisión sana y saludable. listo. ¿Ya? Hasta que Sí, la China no abrazó la cosmovisión económica de Europa, vivió pobre, grande y pobre. Pero cuando la China, comunista y todo, dijo, no, estamos, no nos está funcionando el comunismo, ¿no? La economía comunista. Abracemos la cosmovisión europea, que viene de un trasfondo, ¿no? Judaico, cristiano, griego, romano, ¿no? Toda esa mezcla, todo empaquetadito así. Tomémosla como video. ¿Qué le pasó a la China de los años 70 para acá? ¿No es cierto cómo prosperó? Lo mismo le pasó a Corea, y Singapur. fíjate, Corea del Norte y Corea del Sur. Lo mismo le pasó a Singapur, lo mismo le pasó a Japón. Y no es una cuestión de razas, no es una cuestión No. de esta raza o la otra raza, es una cuestión de cómo yo veo la vida, ¿no? Y si yo tengo una cosmovisión apropiada de la vida, pues las cosas van a ir mejor. Espectacular lo que nos ha comentado durante este podcast. Me hace acordar mucho un texto, un libro que yo he leído que se llama The Poverty of the Nations, la pobreza Ujú. de las naciones, de Barry Asmus, y un Sí, teólogo sistemático, Wayne Gruden, combinó la teología con un asesor financiero de Estados Unidos, Barry Asmus. Combinaron todo eso y salió este libro. Y da recetas, 77 recetas que por qué los países son pobres. Y usted lo está amalgamando en esto el día de hoy. Es la cosmovisión. Y esa. para cerrar, yo quiero cerrar este tema. eh, si hoy tuviera la oportunidad de hablar durante un minuto a todas las familias de América Latina, Hispanoamérica, Latinoamérica, ¿qué mensaje usted les dejaría sobre el dinero, la familia, el trabajo y la fe? Sé que es difícil,
Pero ¿qué mensaje les dejaría sobre el dinero, la familia, el trabajo y la fe? Mira, en primer lugar, abraza la esperanza. Hay mucha gente que está pasando por momentos muy difíciles, que le están pasando mal, que están metidos en deudas, que no saben cómo van a salir del agujero. Yo creo que tú sepas que tú tienes una esperanza, hay una forma de salir. Nosotros salimos de un agujero que no sabemos cómo íbamos a salir de él y hemos ayudado a decenas de miles de personas a hacer lo mismo. Entonces, no pierdas la esperanza, abrázala. En segundo lugar, ten un corazón humilde para aprender cosas que tú nunca has sabido antes. Ese corazón humilde te va a permitir aprender cosas como yo aprendí cuando jovencito, que me permitieron pensar diferente, para actuar diferente, para vivir diferente. Entonces, ten una mente abierta y un corazón humilde para abrazar estas nuevas ideas que te estamos compartiendo. Con el tema de la fe, yo creo que es muy importante entender, ¿no? De que uno tiene, por un lado, uno tiene que mirar al cielo cuando uno está en este tiempo de dificultad. De allí es de donde viene nuestro socorro. Debes mirar a tu Creador. Nosotros creemos en mi casa, ¿no? Que tenemos un Padre del cielo que se preocupa por nosotros y nos abre oportunidades para poder salir de nuestras dificultades y para vivir una vida mejor. La fe, las enseñanzas de la palabra de Dios son como una brújula que te van a orientar, te van a mostrar dónde está el norte verdadero para poder llegar a vivir en esa vida abundante que Dios quiere que tú y yo tengamos. Una vida en prosperidad integral, una vida en bienestar. Muchísimas gracias, doctor Panasiuk, por este tiempo aquí en Un placer. este programa, en este podcast de Cosmovisión. De parte desde acá, desde Guayaquil, Ecuador, le mandamos muchos saludos, Gracias. muy fraternos y calurosos desde acá. Se lo quiere mucho, lo seguimos y bueno, siga adelante con su trabajo Bueno, que hace, bendiciendo muchas familias. Tenga una nos vemos. bendecida tarde. Bendiciones. Chao, Muchas hasta luego. gracias.